Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy empezaremos a analizar un tema muy fácil y que seguramente ustedes recordarán cuando vean este video. Empezaremos a analizar los poliedros y los cuerpos redondos, pero el día de hoy específicamente analizaremos los poliedros. Quizá ustedes digan, esa es una palabra nueva para mí, o quizá ya la habían escuchado pero no habían comprendido bien el significado de esta palabra. La palabra poliedro proviene del griego poli, que es muchos, y edros, que es caras. Si unimos estos dos significados, entendemos que el poliedro es muchas caras. Es decir, un poliedro es un cuerpo geométrico con muchas caras. Dentro de estos poliedros encontramos a dos muy comunes, los prismas y las pirámides. Pero antes de empezar a analizar cada uno de ellos, vamos a analizar qué es un poliedro, cuáles son sus características y cuáles son sus elementos. Empezaremos diciendo que un poliedro es un cuerpo geométrico. Ya se los mencionaba, existen diferentes tipos como los prismas o las pirámides. Los poliedros tienen caras planas. Por ejemplo, este es un poliedro. Sus caras son planas, no son curvas. Tiene volumen, es decir, lo puedo tocar. Al decir que tiene volumen, sabemos entonces que es un objeto tridimensional. ¿Qué quiere decir tridimensional? Que tiene tres dimensiones: largo, ancho y altura. Es por ello que puede tener volumen. Ahora, esas son las tres características principales de los poliedros. Ahora, vamos a ver qué elementos componen un poliedro. Los poliedros tienen tres elementos principales: las caras, aristas y los vértices. Y a continuación vamos a analizar cada uno de estos elementos para que así ustedes puedan comprender de mejor manera el tema. Tal y como ya lo mencioné, los poliedros tienen tres elementos principales: las caras, los vértices y las aristas, y vamos a analizar cada uno de ellos. La definición simple de una cara de un poliedro es aquellas figuras planas que conforman los cuerpos. Analicemos este poliedro. Este es un cuerpo geométrico, un prisma. ¿Sus caras cuáles son? Las figuras planas que conforman este cuerpo. Esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara y esta es otra cara. En total, este poliedro, este prisma, ¿cuántas caras planas tiene? 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las caras son las figuras planas que conforman mi cuerpo geométrico. Ahora vamos a analizar las aristas. La definición de arista es la siguiente: segmento de línea donde se unen dos caras. Las aristas van a ser las líneas donde se unen las caras del cuerpo geométrico. Aquí tengo una cara, aquí tengo otra cara y aquí este segmento de línea es una arista. Esta es una arista, esta es otra arista, esta es otra arista, 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 arista y arista. ¿Por qué son aristas? Porque es el segmento de línea donde se están uniendo dos caras. En total, este poliedro, este prisma, ¿cuántas aristas tiene? Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este poliedro, este cuerpo geométrico, este prisma tiene 12 aristas. Ahora vamos a analizar los vértices. ¿Qué es un vértice? Punto donde coinciden tres o más aristas. Una manera muy simple de identificar los vértices son las puntas, donde se intersectan tres o más aristas. Vamos a ver cuáles son los vértices en este cuerpo geométrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este poliedro, este prisma, tiene
8 vértices. Ahora vamos a recapitular un poco sobre los elementos del poliedro. Aquí tenemos otro poliedro. Recordemos que sus caras son las figuras planas que conforman mi poliedro, mi prisma. Las figuras planas. Las aristas van a ser el segmento de línea donde se juntan dos caras. Aquí tengo una cara, aquí tengo otra cara, y esta línea donde se están uniendo son las aristas. Y finalmente, los vértices, que es el punto donde se unen tres o más aristas, es decir, las puntas de mis poliedros, de mis cuerpos geométricos, de mi prisma. Ya que analizamos qué son los poliedros, cuáles son sus elementos y parte de su definición, ahora sí nos vamos a adentrar al tema de los prismas. Los prismas son cuerpos geométricos que pertenecen a los poliedros. Es decir, un prisma es un poliedro. Al ser un poliedro, los prismas también tienen caras, aristas y vértices. Vamos a recordarlo. Tiene caras, recuerden que estas caras son planas. Tiene aristas, que es la unión de dos caras. Y tiene vértices, que es la unión de tres o más aristas. Ahora, estos prismas tienen una particularidad. Tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases. ¿Cuáles son estas caras paralelas? Es decir, esta y esta. Al ser base, significa que es donde van a estar apoyados nuestros prismas. De este prisma cuadrangular, sus bases, esta y esta, son sus caras paralelas. Recuerden que paralelo significa que nunca se van a tocar. Es decir, esta cara nunca va a poder tocar a esta. ¿Son caras iguales? Sí. Y las vamos a llamar bases. Recuerden, bases porque es donde se apoya mi prisma. Veamos este otro ejemplo. Este es un prisma octagonal. Tiene dos caras paralelas llamadas bases. Es decir, esta y esta. Base, ¿por qué? Porque es donde se encuentra apoyado mi prisma. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Son sus caras iguales base. Y sus caras laterales son paralelogramos. Recuerden que ese también es un tema que ya vimos. Al decir que son paralelogramos, en automático vamos a saber que son rectángulos. Vean este prisma. Sus caras laterales, ¿qué forma tienen? Rectángulo. Veamos este otro ejemplo. Sus caras laterales, ¿qué figura tienen? ¿Qué forma tienen? Rectángulo. Veamos este ejemplo más. De este prisma octagonal, sus caras laterales, ¿qué forma tienen? La de un paralelogramo, un rectángulo. Y esas son las características de los prismas. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar o cuál va a ser la forma correcta de nombrar estos prismas? El nombre para estos prismas va a depender de sus bases. Por ejemplo, este prisma, sus bases, ¿qué forma tienen? Cuadrado. Por lo tanto, será un prisma cuadrangular. Veamos este último ejemplo. Este es un prisma. Sus caras bases, ¿qué forma tienen? De un octágono. Por lo tanto, este será un prisma octagonal. Y veamos este otro ejemplo. Este es un prisma. ¿Qué figura tienen sus bases? ¿Qué forma tienen sus bases? Rectángulo. Por lo tanto, este es un prisma rectangular. Si nosotros tuviéramos un prisma cuya base sea un triángulo, ¿cómo se va a llamar ese prisma? Prisma triangular. Si nosotros tuviéramos un prisma cuyas bases son pentágonos, entonces lo vamos a nombrar prisma pentagonal. Y así con cualquier forma, figura de sus bases vamos a poder nombrar a nuestros prismas. Prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma octagonal, prisma pentagonal, prisma hexagonal, etc. Ahora, vamos a recapitular nuevamente qué son los prismas. Los prismas son poliedros, es decir, que tienen muchas caras.
Al ser poliedros, tiene caras, tiene aristas y tiene vértices. Los prismas tienen dos caras iguales y paralelas llamadas bases. Mi prisma tiene dos caras paralelas, es decir, nunca se van a poder tocar y van a ser iguales. Y finalmente sus caras laterales van a ser paralelogramos. Vean cómo de mi prisma sus caras son paralelogramos, rectángulos. Sus caras laterales son rectángulos, paralelogramos. Sus caras laterales también son paralelogramos. Y esas son las características principales y la forma en que nosotros podemos identificar cuando hablamos de un prisma.